Casi inmediatamente después de que Estados Unidos recibió nuestro generoso regalo de 29 criminales enviados como quien manda una canasta navideña, no solamente ni las gracias nos dieron, sino que nos han confirmado que este martes 4 de marzo los aranceles del 25%, tanto a México como a Canadá, van a entrar en vigor, mientras que los aranceles recíprocos a los productos agrícolas de todos los países se aplicarán a partir de este 2 de abril. Pero seamos sinceros, ¿qué esperábamos? ¿Una tarjeta de agradecimiento? ¿Un pastelito? ¿Un arreglo floral? Donald Trump es insaciable y con su característica sutileza diplomática de niño berrinchudo en juguetería, ahora obviamente nos exige más. Ahora quiere narcopolíticos servidos en bandeja de plata. Y el mensaje es clarísimo. México, rompe tu pacto con el narco, pero solamente con el narco que yo te diga. La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en una situación tan cómoda como quien intenta sentarse entre dos sillas separadas por un abismo, porque los políticos con vínculos al crimen organizado, vaya sorpresa, resaltan y resultan ser miembros de su propio partido. Y por una cuestión matemática, no me malinterprete usted, obviamente son más los políticos de Morena los que están ejerciendo en este momento y en consecuencia, obviamente están más en contacto con el crimen organizado. Entiendo perfectamente que también hay gente del PAN y gente del PRI en este ajo, pero ya son los menos, los muchos menos. El envío de los 29 delincuentes fue un acto de rebeldía contra el tótem político nacional, el gran Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, recuerde usted, en 2023 bloqueó la misma medida, aparentemente por considerar que deportar criminales era demasiado drástico para su revolucionaria estrategia de abrazos y no balazos. Ahora viene la prueba de fuego. ¿Se atreverá nuestra flamante presidenta a proceder contra gobernadores, contra alcaldes, contra diputados, contra jefes policiales de su propio movimiento? Si lo hace, estaría prácticamente declarando guerra abierta al hombre que la ungió como sucesora, como quien coloca una marioneta en el trono para luego sorprenderse de que ésta quiera cortar los hilos. La grieta con Morena ya muestra sus primeras fracturas tectónicas. Aunque Monreal y Adán Augusto terminen dando marcha atrás a este tema de la ley antinepotismo, de todos modos seguirán siendo fieles soldados del obradorismo y siguen mostrando sus colmillos. Ya no son dos, ahora ya son 3 ocasiones en las que lo han hecho. El escenario se dibuja con la sutileza de una caricatura política. A la presidenta se le revela el Congreso, pierde el control de su partido y comienza a circular el fantasma de la revocación de mandato. Esa brillante idea constitucional que AMLO le legó como quien regala una serpiente venenosa como mascota. Pero el guión de esta telenovela política tiene otro villano listo para su momento estelar. ¿Qué va a pasar ahora que, pese a nuestras patéticas concesiones al caprichoso Trump, este ha decidido imponer sus aranceles contra México? El efecto dominó será digno de un guión de Hollywood sobre el fin del mundo y aquí le paso una listita de los peores diagnósticos de los agoreros del desastre, que pues, obviamente son los que más circulan, sobre todo en redes. De entrada, las inversiones extranjeras van a huir como cucarachas ante el insecticida. La economía va a entrar en recesión más de lo que ya está, aunque la narrativa oficial diga lo contrario. Los despidos masivos van a comenzar ya no solamente como por ejemplo en la industria automotriz, específicamente en Volkswagen, sino también Nissan, y todo afectando más a México. El gobierno también va a tener que ajustarse el cinturón hasta el punto de la asfixia fiscal y los sacrosantos programas sociales, que es el seguro de vida electoral de Morena, van a comenzar a fallar en sus pagos. Además, también la gente indignada va a comenzar a bloquear carreteras, una tradición nacional tan arraigada como los tacos, y Pemex, ese paciente terminal conectado a respiración artificial, finalmente recibirá la extrema unción económica. Además, otros 2 puntos. La fracción más radical de Morena, puristas de la ideología que confunden populismo con política de Estado, van a terminar acusando a Claudia Sheinbaum de traición a la patria y complicidad con el imperio. Y además, finalmente, la xenofobia contra los estadounidenses en México va a florecer como hongos después de la lluvia. Eso es lo que dicen los agoreros del desmadre, los que tanto critican la 4T y que odiosamente a veces terminan teniendo la razón. Pero insisto, ¿qué va a hacer nuestra presidenta ahora que se encuentra atrapada entre Donald Trump
y Andrés Manuel López Obrador como entre Escilia y Caribdis. Referencia solo para eruditos, por cierto. Las opciones son tan tentadoras como desastrosas. A ver, primera posibilidad. Claudia Sheinbaum se envolverá en la bandera nacional y recurrirá al nacionalismo, ese último refugio de los políticos sin ideas, mientras busca chivos expiatorios entre la oposición. Ya sabe usted, el típico conservadores, traidores a la patria. O va a recurrir desesperadamente al propio Andrés Manuel López Obrador, el famoso domador de Trump, olvidando convenientemente que fue López Obrador el que cedió en absolutamente todo lo que le dijo Donald Trump, pero con la ventaja de hacerlo sonriendo y diciendo que no cedía. O veremos, como una tercera vía, procesiones de políticos a la chingada, que es un hombre de los más proféticos que existen en la política local, rogándole al caudillo que regrese al poder, como aquellos que en el siglo XIX peregrinaron a Manga de Calvo para suplicarle a Santa Ana que salvara a la patria con resultados tan brillantes como la pérdida de medio territorio nacional, siglo XVIII. Pero bueno, mientras tanto, el expresidente mantiene su influencia con la sutileza de un rinoceronte en una tienda de porcelana. Sus mandatos llegan desde Palenque con las fuerzas que tenían en todo caso los ucacesaristas. O sea, ya sabe usted, las recomendaciones, las exigencias de López Obrador. No se toque a Cuauhtémoc Blanco. Andy debe fotografiarse con Rocha. Peticiones expresas de López Obrador. Y mientras tanto, Sheinbaum intentando demostrar autonomía y mientras se repite el guión de su predecesor, ¿sí? Ya desplegó 10,000 elementos de la Guardia Nacional para frenar a los migrantes, cumpliendo las órdenes de Donald Trump con más eficacia que lo propio ICE mexicano. También manda a Ebrard a Washington a ejercer el arte mexicano de la genuflexión diplomática y a De la Fuente a posar ante el cuadro de Monroe, el presidente que declaró que América era para los americanos, específicamente para los que viven al norte del Río Bravo. No hace falta pensarlo mucho ni ser el más leído de la cuadra. El nuevo emperador del norte exige a Sheinbaum que rompa el pacto político que Andrés Manuel López Obrador tejió con la delincuencia organizada. Culiacanazo, saluda a la mamá del Chapo, señor Chapo, bueno, señor Guzmán, más bien. Si no accede Claudia Sheinbaum, la guillotina arancelaria se pondrá mucho peor sobre la economía mexicana con la precisión de un verdugo experimentado. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál va a ser el papel de Morena en este drama digno de Shakespeare? Si Sheinbaum ofrece en sacrificio a alguno de los suyos, gobernador, alto funcionario con vínculos con narco, ¿seguirá contando con el apoyo de un partido donde la lealtad institucional no existe y solo prevalece la devoción personal? No olvidemos que todos los gobernadores, legisladores y funcionarios de Morena le deben su puesto a López Obrador, no a Claudia Sheinbaum. La lealtad hacia ella es tan artificial como las promesas de campaña. Como proféticamente advirtió Porfirio Muñoz Ledo, las alianzas con el crimen organizado no se heredan. Hay que tejerlas de nuevo con cada transición de poder. Así pues, la deportación masiva de los 29 criminales ya rompió ese pacto tácito. Los detenidos bajo el gobierno de López Obrador seguían operando desde prisión con la comodidad de quien dirige una oficina con sucursales y ahora enfrentan la posibilidad de la pena capital en Estados Unidos, un destino que seguramente no estaba en sus planes de carrera delictiva. Y hay que ver si no nos pasa como a Colombia, que hubiera alguna rebelión de narcos. Los decomisos y arrestos promo por Omar García Harfuch señalan claramente el rompimiento del acuerdo tácito. Si Sheinbaum da el paso de atacar a miembros de su propio partido, muchos morenistas comenzarán a preguntarse, ¿cuándo me va a tocar? En política, como en medicina medieval, a veces hay que elegir entre sangría y trepanación. ¿Quién puede causar más daño al gobierno de Sheinbaum? ¿Donald Trump con su capacidad de destruir la economía mexicana de un plumazo lancerario? ¿O López Obrador, quien puede provocar una implosión política desde dentro como un caballo de Troya cargado de resentimiento? Y vaya que resentido el señor. Trump, efectivamente, podría terminar desbaratando el proyecto presidencial, colocando a la economía al borde del colapso con la misma facilidad con la que tuitea a las 3 de la mañana. López Obrador, por su parte, puede agitar al partido a distancia hasta convertirlo en una turba iracunda que retire su apoyo en el Congreso y en las calles con la eficacia de quien tiene 6 años de experiencia manipulando masas. Nuestra
poderosísima presidenta se encuentra así, pues, arrinconada, amenazada y sin saber si irse a la espada trumpista o a la pared obradorista. Entre la intransigencia del norte y la necedad tropical, entre dos demagogos enamorados de sí mismos, tan similares en su narcisismo político como diferentes en sus métodos. Y mire, no sé por qué tengo la sensación de que estamos cruzando el umbral hacia el verdadero nuevo sexenio mexicano, ¿eh? Mismos problemas, distinta gesticulación, idéntica tragedia nacional. ¿Alguien dijo cuarta transformación? Pues más bien parece cuarta representación de la misma obra, con actores que se aprenden mal el guión y que improvisan mucho peor cuando se trata de conservar el poder. Al tiempo.